Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Tatiana Oviedo y es un gusto poder estar hoy contigo, amiga, hermana, que puedas escuchar esto que tengo hoy para decirte. Fíjate que a mi hija le gusta mucho toda la temática de Harry Potter y como tú sabes, en Harry Potter hay una escuela que se llama Hogwarts y en Hogwarts cuando tú ingresas te dividen dependiendo a la casa a la que pertenezcas o mejor dicho, a la que el sombrero seleccionador te mande, pero tú también puedes decidir si no te gusta esa casa, ¿no? Entonces, pues hay 4 casas. La primera casa es muy conocida, es justo la casa de Harry Potter y esa se llama Gryffindor. Y en Gryffindor están las personas que son valientes, que son leales y por eso pues Harry Potter está en esta casa, ¿no? Pero hay otras casas muy interesantes como la de Slytherin, que muchos piensan que es como de temor, como de los malos. Mi hija defiende que no es así, que es de las personas que son como inteligentes y ambiciosas. Esa es otra de las casas, ¿no? Y bueno, existe otra casa que se llama Hufflepuff y en esta casa son como un poco más tiernos, un poco tímidos. Tal vez estás en esa situación. Piensa, ¿en cuál casa te gustaría estar de Harry Potter? ¿O en cuál estarías de acuerdo a las características que tú eres? Y existe una última casa que es a la que, según yo, en los tests que me ha hecho mi hija, pertenezco, que es la de Ravenclaw. Esta casa de Ravenclaw es de esas personas, si existe un problema, siempre buscan una solución, pero también son los que les gusta estudiar mucho. Si tú eres de esas que te gusta estudiar mucho, a lo mejor estás en esta casa. Y bueno, y te preguntarás por qué me estará hablando de eso. Pero tú piensa, valiente, inteligente y ambiciosa, tierna y tímida, o a lo mejor muy estudiosa, pero que busca soluciones, ¿qué tipo de casa sería en la que tú quedarías? Bueno, hoy te quiero contar de una mujer que era de las que siempre buscaba la solución para su problema. Así que te voy a pedir que me acompañes hoy a la Biblia y vamos a leer, aquí tengo lo que vamos a leer, Marcos 5:25. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Bueno, la verdad es que quise que tocáramos esta escritura porque nos damos cuenta que esta mujer tenía un problema. Esta mujer tenía un problema de 12 años. 12 años con el mismo problema. Pero esta mujer no era de las que se quedaban con los brazos cruzados o solamente se lamentaba y lloraba. Dice la Biblia que esta mujer había consultado varios médicos. Esta mujer había gastado todo su dinero en buscar la solución de su problema. Y a lo mejor hoy tú tengas algún problema y estés buscando una solución y crees que ya has agotado todos los recursos, pero tal vez falta el principal. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué era esto que le sucedía a ella, pobrecita? La verdad tenía derrames de sangre. Y hoy pues es común que nosotros oigamos enfermedades como los miomas, los quistes, problemas en el útero, en el ovario, que te puede provocar este tipo de sangrado, ¿no?
En casos muy desafortunados sería un problema de cáncer uterino, de cáncer cervicouterino, pero bueno, generalmente los miomas y los quistes serían la condición más común para esto. También puede haber hipotiroidismo, pero bueno, no, esta no es una clase de medicina y lo único que quiero es que entiendas un poco su contexto, su situación. Hoy en día muchas mujeres tienen este problema, pero pues van al doctor y buscan una solución. Tal vez conoces alguna mujer con esta situación. Yo me acuerdo en mi trabajo, cuando yo tenía como unos 28 años, había una mujer muy amable en mi trabajo que sí tenía este problema. Y desafortunadamente, a pesar de todo, la sociedad no ha cambiado mucho porque la sociedad la rechazaba. La sociedad no le ponía buena cara y sobre todo la jefa le hacía algo que se llama mobbing, que es el acoso laboral, ¿no? Y pobre de mi amiga, ¿no? Sí, pues ahí sí sufrió una temporada. Después se fue la jefa, ¿no? Y ya, pues pasó su sufrimiento porque esa jefa no la dejaba ir al doctor y cosas así, ¿no? Pero ahora quiero que pienses en esa época, lo que significaba tener 12 años de sangrado. Dice la Biblia en Levítico 15, 25, 27. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Cualquier lugar en el que ella duerma y cualquier objeto en que se sienta mientras le dura el flujo será considerado impuro, como si estuviera ella en su periodo de menstruación. Cualquiera que toque estas cosas será considerado impuro. Deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Bueno, si tú lees todo Levítico, te vas a dar cuenta que no solamente las mujeres tenían esta situación, sino que incluso si un hombre tenía un derrame de semen, también era considerado impuro. Si tú estabas en tu menstruación, también eras considerada impura. En el caso de la menstruación sucedía que tenías tu periodo que podía durar de 5 o 7 días más o menos. Y dice Levítico que todavía tenían que pasar otros 7 días para que tú pudieras ser considerada pura. Mientras tanto, pues si cualquiera que te tocaba quedaba impuro, entonces nadie quería tocarte, ¿no? Era una situación pues algo complicada porque hoy pues incluso la menstruación pues es algo muy natural, ¿no? Pero bueno, esta mujer aparte de todo no tenía menstruación, tenía una enfermedad, ¿no? Pero imagínate, yo pienso, hay muchas cosas en la Biblia que a veces no logramos comprender, pero muchas de esas, por ejemplo, Dios les dio los 10 mandamientos y eso pues es algo que si tú los sigues y si tú los buscas, vas a ver que pues la vida sería mejor si todos siguiéramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero hubo muchas otras reglas que vienen en Levítico y que eran específicas para que ese pueblo sobreviviera. A mí lo que me hace pensar 7 días de la menstruación y más otros 7 días que eres considerada impura y que nadie te toca, pues más bien me habla de 14 días y en el día 14 estás en la ovulación y entonces más bien creo que entonces tu esposo ya se podía acercar a ti y a lo mejor pues podrían procrear porque justo en el día 14 es la ovulación en las mujeres que son regulares. Entonces hay muchas cosas que tal vez no podían entender los israelitas, pero que seguían como reglas, pero que tenían un fin para que esa raza sobreviviera, para que esa raza creciera y se expandiera. Ese era el propósito de Dios y no les podían explicar tantas cosas a detalle porque la ciencia todavía no existía, ¿no? Hay muchas otras cosas, bueno, ese es mi suponer en cuanto a esto de los 7 más 7, 14 día de la ovulación, ¿no? Pero realmente hay muchas otras cosas que tú podrías pensar que sí era para protegerse, ¿no? Por ejemplo, si había alguien enfermo, le pedían que saliera
de donde estaba para no contagiar a los otros y se pusiera en cuarentena. En esto que estamos ahora en cuarentena, esto dirás, ¿cómo? La Biblia lo dice y es impresionante, ¿no? Entonces que se apartara de los demás para no contagiarlos y 40 días estuviera fuera y que cuando se fuera a purificar se purificara con hisopo. Y hoy pues el hisopo es un constituyente importante, por ejemplo, para poder hacer jabón. No solamente se hace con hisopo, pero es una planta de la cual se pueden extraer propiedades para el jabón porque es bactericida, entonces mata bacterias y eso no se sabía en ese tiempo, ¿verdad? Ni tampoco se podía explicar tanta situación. También, por ejemplo, los israelitas no comían carne de cerdo y eso era muy bueno porque a lo mejor en esos tiempos no había el proceso que hoy hay para limpiar la carne de cerdo y entonces no la comían y entonces ellos se libraban de tener teniasis y de tener cisticercosis. Entonces, todas ese tipo de reglas eran buenas para salvar una raza, pero no las sabían ellos, pero ellos las seguían al pie de la letra con religiosidad. Entonces, esta mujer, pues, decía Levítico que si sangraban eran impuros, entonces que no se acercaran a una mujer que sangrara y entonces nadie se acercaba. Imagínate 12 años sin que la gente quisiera acercarse a ti, sino que siempre estuvieras tachada de impura. Claro que si eso nos pasara, todos buscaríamos la solución, todos buscaríamos como el doctor a ver quién me atiende, ¿no? Pero tristemente dice la Biblia que ella buscaba esas ayudas y cada vez fue peor. O sea, no mejoraba, sino que empeoraba. Entonces, ¿qué sucedía antes de que llegara Jesús a donde está esta mujer y toda esta historia? Bueno, Jesús ya se oía que existía alguien que te hablaba de Dios, que se llamaba Jesús, y que había sanado a muchos enfermos, que había sanado a un paralítico, que había sanado a uno con una mano tullida, que había expulsado demonios de varios. Y entonces la gente, justo cuando llega Jesús en el versículo 21, ahí mismo, dice en Marcos 5:21, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Todos estos sucesos la gente ya se había contado por todos lados lo que había hecho Jesús y todos estaban impresionados. Entonces ella también escuchó de Jesús y entonces claro que se quería acercar, pero tenía un gran problema. Si ella lo tocaba, si ella contaba que era impura, todos se alejaban, pero también pues Jesús tal vez no se querría acercar porque era un maestro, ella no lo conocía, ¿no? No sabía, nada más sabía que hablaba de Dios y que curaba, ¿no? Pero tenía esa esperanza, había escuchado que ya había curado, imagínate, a un paralítico, ¿no? A un leproso, y entonces ella ve que toda la multitud lo sigue y piensa, este es el momento perfecto, porque yo ahí me puedo acercar y nadie me va a detener ni me puede decir nada. Y estoy segura que con que toque el borde de su manto, de su capa, el borde de la capa, con eso yo voy a solucionar mi problema. Y entonces se acerca entre toda la multitud y toca el borde del manto. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Ahí se acabaría y Jesús seguiría caminando, ¿no? Pero Jesús entendió que había emanado poder de él para sanar a alguien. Y Jesús lo sabe además. Entonces dice, ¿quién me ha tocado? Claro, seguramente Jesús sí sabía quién lo había tocado, ¿no? Pero dice, ¿quién me ha tocado? Y bueno, justo en otra versión, en Lucas 8:48 dice, entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. Y regresando a estas versiones de Lucas y Marcos, después se sabe que la mujer temblando de rodillas se acercó, confesó todo y le contó a Jesús toda la situación. Y todos la oyeron. Y siguiendo las narraciones de estos evangelios, porque son 3 en donde está contado este milagro, es en Marcos, en Lucas y en Mateo, y los puedes ver, pues sucede lo siguiente.
después de que ella le cuenta todo, se arrodilla, le cuenta, le confiesa lo que pasó. Ella está temblando porque piensa que como hoy chin me van a regañar, ¿no? Yo impura me acerqué, lo toqué. Pero no, eso no es lo que sucede. Y lo que sucede es algo maravilloso. Jesús le dice: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Incluso cuando lo leímos en Marcos decía que ella sintió cómo se le paró, se le detuvo ese flujo de sangre. Y mira, aquí suceden cosas bien importantes en esto que le dice Jesús, en que queda sana. Ocurre el milagro, claro, de que queda sana, pero eso no es todo. Hay algo bien interesante, le da una palabra, le dice ánimo. Cuando todo el mundo la rechazaba y Jesús le dice ánimo, y le dice algo bien bonito, le dice hija. Imagínate ser alguien que todo el mundo te desprecia, nadie quiere estar cerca, y de repente el hombre que te sana te dice hija. Cuando nadie quería estar cerca de ti y alguien te habla con tanto cariño, ¿no? Pero también resalta otra cosa. Y esa es, resalta su fe. Le da esa dignidad a esa mujer. Este milagro ocurre por la fe de esta mujer, porque Jesús lo enaltece esa fe. Y le dice, por tu fe has sido sanada. Y por último nos aclara que no era el manto, ¿verdad? Es la fe la que produce los milagros. Es la fe la que actúa de forma activa y no un escapulario, no una reliquia. Porque podrías pensar, no, es que pues era tocar la ropa de Jesús, con eso cualquiera quedaría sano. Pero no era la ropa, porque después a Jesús lo crucifican. Seguramente sabes esa historia, y se echan suertes de su ropa y su ropa no produce ningún milagro. Entonces no es algo externo lo que produce esos milagros, ¿no? Es esa fe, y es esa fe a la que Dios nos llama a tener. Quiero contarte que yo sí tengo un mioma. Ya ahora yo tengo 45 años como mi compañera de aquel tiempo, y justo hace 2 años me acuerdo que me puse muy mal. Como ella, yo vi muchos doctores, y de hecho yo estudié medicina, y si tú tienes un mioma, un quiste o alguna sintomatología que te haga sangrar, claro que te voy a recomendar que vayas a ver a un médico, porque Dios ha permitido que los doctores se capaciten para poder atender esas cosas. Y yo pues me traté con doctores y todo, pero hubo un momento en que, aparte de la medicina, yo recuerdo que le oré a Dios y le dije, justo me acordé de esta escritura y le dije, ayúdame Dios, como ayudaste a esa mujer. Y fue tan sincera mi oración. Me acuerdo que estaba en una fiesta de mi hija. Estaban celebrando pues que terminaba el ciclo escolar de algo que ella estudia, porque ella aparte estudia música. Y entonces todos los papás celebraban y yo me puse bien mal. Entonces me acuerdo que fui al baño y estaba yo muy mal, y le oré eso a Dios. Le pedí que se acordara de mí como se había acordado de esa mujer. ¿Y sabes qué sucedió? En el momento yo sentí que paró el sangrado. Pero la verdad, mi mioma sigue, ¿verdad? Ya no me he puesto tan mal como hace 2 años. He estado mucho mejor, gracias a Dios. Y claro, es un milagro de Dios, y es porque me escuchó, porque Dios siempre nos escucha. Estoy convencida de eso. Sin embargo, le restaría yo a los milagros que ha hecho en mi vida. Ese es un milagro, pero ha hecho muchos más milagros en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo conocía, me dejó conocerlo. Porque en algún momento yo hice de mi vida un papalote cuando era joven, mucho más joven, hablando aproximadamente hace 22 años. Yo había decidido estudiar medicina porque era lo más difícil, y yo tenía que poder con lo más difícil, porque así era de orgullosa, pero también porque yo quería ser una mujer de reto. Y llegó esta etapa en que estaba en el internado y me deprimí mucho. Y cursé una depresión mayor. Y nada me sacaba adelante, y también busqué soluciones ahí justo en el hospital donde trabajaba, y me dieron medicamento para la depresión, pero andaba como peor, ¿no? Yo realmente no conocía tan a profundidad de Dios, pero sí había escuchado de Dios. Mis amigos trataron de ayudarme, me llevaron a
pues a muchos lados. Una amiga me llevó a un retiro para ver si me ayudaban, una prima me llevó al psicólogo, mi hermana pues trataba de alegrarme el día, de sacarme, mis papás también ya estaban desesperados porque realmente yo estaba muy mal. Yo creo que yo pesaba como unos 39 kilos, había bajado mucho de peso, estaba deprimida en el suelo, no, pero no era una depresión pasajera, ni algo que, era una cosa que me duró, pues sí, como más de 6 meses, entonces a eso le llaman depresión mayor, ¿no? Y Dios fue fenomenal porque en algún momento dado yo recordé que decía, ya hice de mi vida un papalote, no voy a poder hacer nada en mi vida, ahora qué sigue, qué voy a hacer. Estaba yo desesperada, sentía angustia de muerte. Y Dios fue tan generoso y lindo que escuchó mi clamor. Y ya después de eso pude estudiar la Biblia, pude conocerlo. A mí Dios me llenó. Y no fue como algo externo de una enfermedad física, sino algo profundo e interno, ¿no? Yo la verdad es que de todas formas no daba un peso por mí, ¿verdad? Después de medicina, ¿no? Dejé la carrera, ¿no? No era para mí porque ya te dije cómo la elegí, ¿no? Y era lo más difícil. Entonces creo que Dios hoy me ha dado una vida diferente. Tengo una familia, me siento plena. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, ahorita estoy estudiando mi maestría, me siento llena y eso es gracias a Dios. Realmente sanó todo en mí y me ha dejado como a esta mujer, ¿no? Que de inmediato sabes que ya no necesitas otra cosa, ¿no? Y yo creo que hoy a lo mejor tú no tengas esos problemas ni miomas, a lo mejor eres muy joven y como yo cuando veía a mi amiga en el trabajo que tenía esas circunstancias, pero tal vez haya algo a lo que tú no le encuentras solución, a lo que tú ya intentaste 1000 cosas y no le encuentras solución. Y la solución está en Dios, en que lo busques con esa fe de que si ya nada pudo solucionarse, si yo con mis propias fuerzas no puedo, si aún pidiendo ayuda no puedo, tal vez no he pedido la ayuda al principal, al que tiene todas las respuestas, y ese es Dios. Así que te invito, claro, amiga, hermana, que puedas acercarte a Dios, que hagas cambios radicales, que lo busques en oración, que estudies la Biblia y verás que con eso tu vida puede cambiar y puede tener una gran esperanza. ¿Qué pasó después con esta mujer? No lo sabemos ya, pero se le detuvo el sangrado. Jesús no quedó impuro porque ella lo tocó, no quedó impuro. Todavía se fue a hacer otro milagro. Resucitó a una niña de 12 años. Justo a los 12 años de la mujer del sangrado había una niña que estaba muy grave y por lo cual lo habían llamado y hacia donde se dirigía y la sanó. Imagínate a alguien impuro, si realmente hubiera quedado impuro, él no hubiera podido sanar a nadie, ¿no? Pero bueno, para que veas que a veces los humanos vemos las cosas como no son, de una manera terrible, y Dios en realidad tiene otra visión de nosotros. Dios tiene la mejor perspectiva de todos, ¿no? Y la única manera de entender todo eso es conocerlo. Y por eso es esta invitación a que lo conozcas. Muchas gracias.